Sabes que tengo un problema con el flequillo porque se me arma un remolino hermoso. O sea, tengo un remolino en el flequillo. Así que bueno, no sé. Que sea lo que tenga que ser. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la historia de Maya. Esta historia me la habían recomendado allá por el 2021, si no mal recuerdo. Tomé la recomendación y lo puse en la lista de libros pendientes hasta este año. Previo a este libro había terminado de leer La Ladrona del Diablo, la segunda parte del Último Mago, que tengo por ahí la reseña, te la dejo colgada. Una historia de fantasía, un libro con gigante, muy pesado por lo lento que fue, pero súper interesante. Después de ese libro dije, quiero algo completamente distinto y me fui a la ficción histórica romántica y llegué a este libro particular. Te preguntarás de qué se trata esta historia. Allá vamos. Este libro es el primer libro de una saga llamada Las Siete Hermanas. En la historia hay 6 hermanas, una de ellas por supuesto es Maya. Las 6 son adoptadas y son conscientes que son adoptadas, saben que lo son. La historia de este primer libro empieza con el fallecimiento del padre adoptivo. Todo esto está en la sinopsis, así que no estoy spoileando absolutamente nada. Cuando este señor fallece, lo que hace es darles pistas a cada una de ellas para que vayan en busca de sus orígenes, de sus familias biológicas. Este libro en particular gira en torno a Maya, que es la mayor de las hermanas y quien es la que toma la posta, así que se toma un avión y viaja a Río de Janeiro en busca de sus orígenes biológicos. Está dividida en 2 líneas temporales. La línea temporal que sería el presente, en donde acompañamos a Maya en su descubrimiento, y el pasado, que está situado en los años 20, en Río de Janeiro específicamente, pero también hay unas escenas en París en donde recorremos la historia de Isabela Bonifacio. ¿Qué tiene que ver Isabela Bonifacio y Maya? Pues es algo que yo no te lo voy a decir para que vos lo descubras, porque si no te voy a estar metiendo un spoiler gigante. Así que lo dejamos ahí. La verdad que es una historia que me sorprendió muchísimo, me sorprendió para bien, me gustó, más por la trama que por cómo estaba escrito. Pluma de la autora en realidad no conectó tanto conmigo. Hay una realidad que está traducido este libro y yo lo leí traducido, así que capaz que sea la traducción la que no conectó conmigo. Independientemente de eso, fue la trama la que me enganchó a seguir leyéndola. La primera parte del libro la sentí un poco lenta, esa es la palabra, lenta. Como que le costaba como meterle ritmo, ¿no? Desde que empieza a desarrollarse la historia de la línea temporal del pasado, ahí me enganchó la historia. A partir de la segunda mitad del libro me pasaron 2 cosas. Por un lado, tenía varias hipótesis de cómo se iba a desarrollar la historia del pasado para lograr engancharse con la historia del presente. Algunas cosas eran bastante predecibles, otras cosas no tanto. Eso me pasó por un lado, y por otro lado, lo que sucedió a partir de la segunda mitad del libro es que cobra mucho más ritmo y hay muchísimos más giros de trama, lo que hace que me hiciera engancharme aún más. Me iba sorprendiendo a medida que iban sucediéndose los hechos. Al final del libro suceden 2 cosas. Una es que siguen habiendo cabos sueltos incluso para el personaje, no solamente a nosotros como lectores, sino el protagonista Maya tiene o sigue teniendo algunos interrogantes o algunos cabos sueltos que no terminan de cerrarle de la historia, lo cual me hace pensar 2 hipótesis. La primera hipótesis son cabos sueltos o son interrogantes que no van a tener nunca respuesta, o la segunda hipótesis, que es la que por la que me estoy inclinando, es esos cabos sueltos se van a ir atando a lo largo de la saga o de la continuación de la saga. Eso sumado a que el final del libro engancha directo con la siguiente hermana, que es Ali, que está relacionado con el segundo libro, porque el segundo libro es la historia de Ali. Es una consecución de cosas, seguramente deba continuar leyendo la saga para poder entender todo el mapeo genealógico que tienen estas chicas. Las 2 líneas temporales se presentan, 2 historias románticas, y de alguna manera la historia gira en torno a esas 2 historias románticas. Sí es cierto que hay un montón de otras cosas que giran en torno a esas historias románticas, que tiene que ver sobre todo con la historia. Y en ese sentido, como todo libro histórico, hay personajes ficticios que fueron personas reales y personajes ficticios que son 100% ficticios. Se nota bastante el conocimiento que tiene o que tuvo que adquirir la autora
en pos a poder conectar todos los hechos históricos y poder plasmarlos en este libro. Eso se nota que hay como una investigación previa a ponerse a escribir este libro. Como te dije al principio del video, es una historia que me sorprendió para bien, me gustó muchísimo, a pesar de no haber conectado con la pluma de la autora, pero eso no importa. Me gustó muchísimo la trama, es un drama romántico. O sea, literal, esta historia es dramática. Sobre todo con la línea temporal del pasado, porque la línea temporal del pasado es dramática. Dramática a nivel 1000. O sea, una cosa tremenda, hasta el punto tal de darme bronca de algunas cosas que habían sucedido. Digo, ¿por qué, digamos? Qué lástima, qué tristeza, ¿no? Y pude conectar al máximo con los personajes de esa línea temporal, de lo que estaban sucediendo. Me ponía en la posición de cada uno de los personajes y decía, sí, o sea, conecto al 1000% con lo que están viviendo estos personajes, como el mandato social, la cultura te enceguece y te envuelve a actuar de determinada manera porque tenés que ser de determinada manera, porque hay un deber detrás, dejando de lado lo que uno es como persona o lo que uno quiere ser como persona, y eso al final te termina como corrompiendo, ¿no? O sea, uno lo puede pensar, bueno, es una historia ficcional, pero a la vez digo, ¿cuántas historias reales muy parecidas a las que sucedieron en el pasado de este libro han sido reales? Digo, qué lástima. Es un poco la reflexión que yo me quedo después de haber leído esta historia. Me deja un sabor amargo por esa reflexión, pero así todo, el final de este libro es esperanzador. La línea temporal del presente de alguna manera nos muestra que aprende de los errores que tuvieron los personajes de la línea temporal del pasado y hacen como, bueno, cambian. Si sos una de esas personas que te gusta el drama romántico histórico, esta historia sí o sí la tenés que leer porque creo que es una historia que te puede llegar a gustar. Hasta acá la reseña de hoy. Espero que le puedas dar una oportunidad a la historia de Maya. Si ya le diste una oportunidad, contame qué es lo que te pareció la historia. Si pudiste enganchar con los personajes, con la historia. Si hay algo que no te terminó de gustar. Si seguiste la saga, qué onda el resto de los libros. Nada, déjamelo en comentarios, así los leemos por ahí. Dicho esto, nos vemos en un próximo video.